Tenía preparado un mensaje distinto para hoy, una reflexión serena para compartir con ustedes antes de la Nochevieja, pero hace apenas 3 horas el Espíritu Santo lo transformó por completo. Mi teléfono sonó y lo que escuché al otro lado de la línea me hizo caer de rodillas en mi despacho. Comprendí que Dios quiere rescatar familias. Esta noche me llamó la hermana Ana, ustedes la conocen, una sierva fiel, una mujer de oración, pilar de esta congregación. Pero su voz no era la de siempre. Lloraba, aunque no era un llanto de tristeza ni de duelo, era un llanto de temor reverente, de un estremecimiento sagrado que le recorría los huesos. Me dijo: «Pastor, Dios acaba de entrar en mi cocina y me ha dado una advertencia para la iglesia. Si no se lo comunico al pueblo antes de que sirvan la cena, la sangre estará sobre nosotros. Siento en mi espíritu que tú, que me estás viendo en este instante, estás exactamente en la misma situación en la que se encontraba Ana. Estás inquieto, mirando el reloj porque los invitados están a punto de llegar. Te preocupa que la cena no se queme o que la casa luzca impecable. Hay una atmósfera de ansiedad disfrazada de celebración en tu hogar en este momento. Por eso, antes de contarte lo que Dios le mostró a ella y que transformará tu noche para siempre, necesito extender una cobertura sobre tu casa. El enemigo quiere que llegues a la medianoche exhausto y vacío, pero Dios desea llenarte. Escribe tu nombre y tu país ahora mismo en los comentarios. Hazlo con rapidez, como un acto de fe. Oraré por cada nombre escrito para que en medio del caos de las próximas horas el Espíritu Santo establezca una barrera de ángeles alrededor de tu mesa. No permitas que la prisa te robe la bendición. Escríbelo y declara: Señor, mi casa es tuya esta noche. Cuando logré tranquilizar a la hermana Ana, le pedí que me explicara lo sucedido. Me contó que desde temprano estaba funcionando en modo automático. ¿Saben a lo que me refiero? Picaba verduras, limpiaba la sala, envolvía los últimos regalos a toda velocidad, gritaba a los niños para que se bañaran, asegurándose de que las luces del árbol centellearan correctamente. Su mente estaba en 1000 cosas: la comida, el atuendo que llevaría, quedar bien con la familia que visitaría. Todo parecía perfecto exteriormente. La casa olía a pino y canela, sonaban villancicos de fondo, era la postal ideal de la celebración. Pero de repente, en medio de esa agitación, sintió un peso en el ambiente. No fue algo sutil, fue como si la gravedad aumentara en su cocina. Me dijo: «Pastor, sentí una opresión en el pecho tan intensa que tuve que soltar el cuchillo. Sentí que alguien me observaba, no con agrado, sino con pesar». Ana pensó que era cansancio e intentó seguir cocinando, pero entonces escuchó un susurro. No era una voz audible físicamente, pero resonó en su espíritu con más fuerza que la música. Era una voz de autoridad, grave y solemne, que le hizo una pregunta que la dejó helada, paralizada frente a la estufa encendida. La voz le dijo: «Ana, tu casa está llena de objetos, tu mesa está llena de comida, tu sala está llena de luces, pero mi lugar está vacío». Ella me relató: «Pastor, en ese momento el Espíritu Santo me abrió los ojos espirituales. No vi ángeles cantando, vi la realidad de mi propia casa. Dios me permitió ver lo que ocurriría esta noche en mis propias estancias si no actuaba con urgencia. Y lo que ella vio, iglesia, es lo que está a punto de suceder en millones de hogares cristianos dentro de unas horas. Es la razón por la que grabo esto con tanta premura, porque corremos el riesgo de celebrar una fiesta donde el invitado de honor se ha quedado fuera, tiritando de frío, mientras nosotros nos embriagamos con la vanidad de la tradición. Para que comprendan la magnitud y seriedad de lo que Dios le mostró, debo describirles el estado del corazón de Ana antes de escuchar esa voz, porque lamentablemente es el reflejo exacto de cómo se encuentra el 90% de la Iglesia en este preciso instante. Ana me confesó entre sollozos, con una honestidad que a todos nos debería avergonzar: «Pastor, llevo 3 semanas corriendo sin parar. Llevo días sin dormir bien, peleando con el tráfico, buscando el papel de regalo del tono exacto, gastando dinero que en realidad debía reservar para enero, todo porque tenía una obsesión en la mente. Quería que esta noche fuera perfecta. Quería que cuando mi suegra y mis cuñados cruzaran esa puerta, exclamaran: ¡qué casa tan hermosa! Ana es una anfitriona excepcional. Estaba buscando la gloria de los hombres, pastor, alimentaba mi ego y mi vanidad, disfrazándolos de servicio y hospitalidad». Escuchen esto, hermano, porque aquí radica la raíz del problema, me dijo.
pastor, estaba tan ocupada organizando la celebración, construyendo el escenario perfecto, que olvidé por completo al dueño de la festividad. He pasado 6 horas hoy en la cocina sazonando la carne, cuidando que nada se queme, gritando a mis hijos por desordenar la sala, pero no he pasado ni 5 minutos de rodillas hablando con Jesús hoy. He limpiado cada rincón de la casa para que no haya polvo ante las visitas, pero mi espíritu está sucio, lleno de estrés, ansiedad, quejas por los precios y un cansancio que me tiene de mal humor. ¿Cuántos de ustedes se están viendo en este espejo ahora mismo? Mírate. Quizás escuchas esto mientras terminas de arreglarte o pones la mesa a toda prisa. Te preocupa la apariencia, la foto que subirás a las redes sociales para que todos vean lo feliz y próspera que es tu familia. Pero, ¿cómo está tu altar familiar? Jesús visitó una vez una casa en Betania donde vivían 2 hermanas, Marta y María. Marta corría de un lado a otro, estresada, deseando servir la mejor cena, haciendo cosas buenas, cosas para el Señor. Pero Jesús la detuvo en seco y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Hoy, 31 de diciembre, el espíritu de Marta ha secuestrado nuestros hogares. Hemos cambiado la adoración por la actividad. Creemos que honramos a Dios con la cena, el árbol lleno de luces y la casa decorada. Pero olvidamos que Dios no se impresiona con tus adornos. Dios mira la intención del corazón. Y lo que vio en la cocina de Ana fue un corazón que había desplazado al rey para entronizar el perfeccionismo y la tradición. Cuando esa voz retumbó en su cocina diciendo: Ana, mi lugar está vacío, ella sintió un golpe de realidad. Alzó la vista y miró hacia su comedor, ya dispuesto para la noche. La mesa estaba preciosa, hermanos. Había puesto el mantel nuevo, la vajilla especial que solo usa una vez al año, las copas brillando bajo la luz del candelabro. Había distribuido las sillas con precisión milimétrica, una para el esposo, una para cada hijo, para los abuelos, para los tíos que visitarían. Todo estaba calculado, pero al escuchar la voz de Dios, Ana volvió a contar las sillas con los ojos del espíritu y comprendió la tragedia que estaba a punto de cometer. Había lugar para todos, para la familia, para la comida, para los regalos, pero no había lugar para Jesús. En su afán por la cena perfecta, no había preparado un momento para leer la Biblia. No había planeado un tiempo de acción de gracias. El plan de la noche era simple y carnal: comer, beber, abrir regalos, reírse de chistes y tomarse fotos. Jesús era solo la excusa teológica para la fiesta, el motivo en la tarjeta de invitación, pero no estaba invitado a participar realmente en ella. Lo habían relegado a un adorno más, confinado al pesebre de cerámica sobre la chimenea, mientras la vida real transcurría en la mesa sin él. Fue allí, quebrantada por esa revelación, que Ana hizo algo que pocos se atreven a hacer a esta hora: apagó la estufa. El aroma de la comida pasó a un segundo plano. El miedo a que la cena no estuviera lista a tiempo o a que la gente criticara desapareció ante un temor mucho mayor y más santo: el terror de celebrar una fiesta pagana con nombre cristiano ante la mismísima presencia de Dios. Se arrojó al suelo de su cocina, allí mismo con el delantal puesto, cerró los ojos y pidió perdón. Comenzó a gemir: Señor, perdóname. He convertido este día en mi evento social. He llenado mi casa de ruido y te he dejado fuera. Y fue en ese instante de arrepentimiento genuino, mientras sus lágrimas humedecían el piso, que el Señor decidió correr el velo. Dios le permitió ver su propia casa, no como se ve naturalmente con las luces bonitas, sino desde la perspectiva celestial en esta noche. Y lo que vio, amada Iglesia, es una imagen que debo describirte con detalle, porque es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual sobre tu hogar. Y si no abres los ojos, tú serás el protagonista de esa triste escena dentro de unas horas. Ahí, postrada en el frío del suelo, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a 1000 por hora, Dios corrió el velo del tiempo y le permitió a Ana ver lo que sucedería en su propia casa unas horas más tarde. Es decir, lo que estaría pasando justo ahora en la noche del 31. No fue un sueño borroso, fue una visión nítida en alta definición espiritual. Vio su sala tal como la había decorado. Vio las luces parpadeando. Vio la mesa servida con manjares. Vio a su familia ya sentada, su esposo en la cabecera, sus hijos riendo, sus suegros conversando animadamente.
Cualquier persona que hubiera pasado por la calle y mirado por la ventana habría dicho: «Mira qué familia tan bendecida, qué hogar tan cristiano y feliz». Pero entonces el Espíritu Santo le hizo girar la mirada en la visión. Le dijo: «No mires la mesa, Ana, mira la puerta del patio». Ana me contó esto temblando y yo sentí el mismo estremecimiento al escucharlo. Dirigió su vista hacia la puerta corrediza de vidrio que da al jardín trasero. Y allí, parado en la oscuridad de la noche, afuera, separado de la calidez del hogar por un cristal cerrado, había un hombre. No era un extraño, no era un ladrón. Ana reconoció inmediatamente quién era, aunque no llevaba túnicas antiguas. Su presencia irradiaba una autoridad y una santidad inconfundibles. Era el Señor, era aquel a quien supuestamente dedicaban la cena, el motivo de la reunión. Y lo que partió el corazón de Ana en 1000 pedazos no fue verlo enojado. Si lo hubiera visto con un látigo o con ojos de fuego juzgando su vanidad, quizás habría sentido miedo. Pero lo que vio fue mucho peor. Vio al Señor esperando, lo vio con una expresión de profunda tristeza, mirando hacia adentro, observando cómo su propio pueblo, los que se llaman por su nombre, comían y bebían alegremente sin siquiera notar su ausencia. Me dijo: «Pastor, él estaba ahí, a solo unos metros de nosotros. Podía vernos reír, podía vernos abrir los regalos, podía escucharnos decir: gracias, Dios, por los alimentos», en una oración rápida y rutinaria de 10 segundos. Pero nadie se levantaba a abrirle la puerta. Nadie le decía: «Pasa, Señor, siéntate con nosotros». Lo habíamos dejado afuera como un mendigo que contempla un banquete ajeno a través del cristal. Hermanos, esta imagen me golpeó el pecho como un mazo. Apocalipsis 3:20 dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Siempre usamos ese versículo para los inconversos, para decirle al pecador que abra su corazón, pero olvidamos que esa carta fue escrita a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la que se creía rica y no necesitaba nada. Jesús estaba fuera de su propia iglesia y hoy, esta noche, Jesús está fuera de miles de hogares cristianos que están celebrando la Nochevieja. Ana vio en la visión cómo ella misma, en su versión futura de esa noche, pasaba cerca de la puerta de vidrio llevando una bandeja con postres. Vio que pasaba tan cerca del Señor que casi podía tocarlo a través del cristal, pero estaba tan enfocada en servir a los invitados, tan preocupada por ser la anfitriona perfecta, que le dio la espalda al Rey de Gloria. En ese momento de la visión, Ana intentó gritar. Quería gritarle a su familia: «Deténganse, abran la puerta, Él está ahí». Pero no tenía voz. Solo podía observar la tragedia de una fiesta religiosa vacía de Dios. Vio cómo el centro de atención de la sala no era Cristo, sino el árbol. Todos los muebles, todas las sillas, todas las miradas estaban orientadas hacia ese objeto decorado. El Señor, desde el patio, miraba cómo la familia se arrodillaba, literalmente se agachaba para recoger los paquetes brillantes que estaban a los pies del árbol. Y Ana sintió en su espíritu el celo de Dios. Comprendió que sin darse cuenta habían erigido un altar de adoración al materialismo en medio de la sala. Estaban rindiendo culto a las cosas, al tener, al estrenar, mientras el dador de la vida permanecía excluido en el frío. Lo más terrible que Ana me dijo fue esto, pastor. Lo que más me dolió fue el ruido. Había tanto ruido en mi casa, música, gritos de los niños, conversaciones sobre política, sobre dinero, sobre chismes familiares. Ese ruido creaba una barrera sónica. Quizás el Señor estaba tocando el vidrio suavemente, quizás estaba llamando, pero era imposible escucharlo. Habíamos saturado la atmósfera con tanta carne que el espíritu no tenía por dónde entrar. Ahí fue donde ella comprendió la gran mentira que vivimos cada 31 de diciembre. Nos decimos a nosotros mismos que hacemos esto para recordar al Señor, para honrar su bondad en el año que termina. Pero la realidad espiritual es que usamos su nombre como una excusa para dar rienda suelta a nuestros deseos. Comemos hasta la gula, gastamos hasta la deuda y nos llenamos de vanidad. Todo bajo la etiqueta de celebración cristiana. Ana vio al Señor darse la vuelta lentamente en la visión, preparándose para retirarse de ese hogar donde no era bienvenido. Y ese movimiento, ese gesto de Jesús alejándose de su casa en plena Nochevieja, fue lo que la hizo despertar de la visión gritando en el piso de su cocina. Se levantó temblando, con el maquillaje corrido por las lágrimas, y miró a su alrededor. La comida seguía en la mesa.
el árbol seguía brillando, todo estaba listo para la noche. Pero ahora, todo lo que antes le parecía hermoso, los adornos dorados, las luces, los regalos perfectamente envueltos, ahora le parecía basura, le parecía una ofensa. Sentía náuseas al ver cómo había preparado un escenario perfecto para la idolatría y el olvido. Fue en ese instante de quebrantamiento total que ella comprendió que no podía seguir con el plan original. No podía simplemente secarse las lágrimas, poner una sonrisa falsa y recibir a los invitados como si nada hubiera pasado. Sabía que si servía esa cena tal como estaba planeada, estaría sirviendo juicio sobre su propia familia. Hermano, no sé qué estás sintiendo tú ahora mismo, pero yo siento un fuego santo consumiendo este lugar, porque la casa de Ana no es la única. Me atrevería a profetizar que el 90% de los que me están escuchando tienen al Señor en el patio. Ahora mismo tienen todo listo para la fiesta, pero si somos honestos, brutalmente honestos, ¿es Él el centro de tu conversación hoy? ¿O lo son la cena y los regalos? Ana tuvo que tomar una decisión radical en ese momento. Una decisión que le costaría su orgullo, que le costaría ser criticada por su propia familia, pero que era la única manera de abrir esa puerta de vidrio y dejar entrar al rey. Y lo que ella hizo a continuación es lo que tú y yo necesitamos hacer antes de que el reloj marque las 12. Ella se enfrentó a su propia idolatría inconsciente. Es el momento de la confrontación interna antes de la acción externa. El ídolo disfrazado de fiesta. Cuando Ana se levantó del suelo, la atmósfera en su cocina había cambiado. Ya no olía solo a especias y comida, ahora olía a temor reverente. Miró hacia la sala, esa misma sala que en la visión había visto como un escenario de rechazo hacia Dios, y por primera vez en años sus ojos fueron abiertos a la realidad de lo que tenía enfrente. Ya no veía decoración, veía competencia, veía objetos que luchaban cuerpo a cuerpo contra el Espíritu Santo por la atención de su familia. Me confesó con voz quebrada: «Pastor, me sentí como Aarón frente al becerro de oro. Yo misma había fundido el oro, yo misma había preparado el altar, y yo misma estaba a punto de decirle a mi familia: esta es la fiesta para Jehová», cuando en realidad era una fiesta para nosotros mismos y para nuestros ídolos. Se acercó al árbol, ese pino verde que le había costado horas decorar, en el que había gastado tanto dinero comprando las esferas de moda de este año, y sintió un rechazo visceral. Comprendió lo que tantas veces hemos predicado desde este púlpito, pero que a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entendió que ese objeto plantado en el centro de su hogar era un símbolo territorial. Estaba marcando el territorio de un espíritu que no es el espíritu de Cristo. Se dio cuenta de que toda la logística de la noche estaba diseñada alrededor de ese árbol. Los muebles miraban hacia él, los regalos estaban a sus pies como ofrendas en un altar pagano. Me dijo: «Pastor, entendí que el problema no era el plástico o las ramas, el problema era el corazón. Yo había puesto mi esperanza de felicidad en esa esquina de la sala. Creía que si el árbol brillaba, mi familia estaría feliz. Había desplazado la fuente de gozo que es Jesús y la había reemplazado por una fuente artificial de luz eléctrica, y fue más profundo todavía». Ana empezó a revisar mentalmente la lista de cosas que había preparado para la noche. Revisó la música, tenía una lista de reproducción lista en su celular y sí, había un par de villancicos clásicos, pero el resto era música del mundo, música que habla de nostalgia, de fiestas, de nieve que nunca hemos visto, o peor aún, canciones de moda que incitan al baile carnal y al desorden. Se preguntó a sí misma: si Jesús entra por esa puerta y se sienta en mi sofá, ¿podría yo poner esta música sin sentir vergüenza? ¿Se sentiría él honrado escuchando estas letras? La respuesta fue un rotundo no. Se dio cuenta de que estaba a punto de mezclar la copa del Señor con la copa de los demonios. Iba a orar al principio para bendecir los alimentos y 5 minutos después iba a soltar una atmósfera mundana en su propia casa. Eso se llama sincretismo y es lo que Dios más aborrece. Es decirle a Dios: te doy 5 minutos de protocolo, pero el resto de la noche es para mi carne. Luego pensó en los regalos. Miró los paquetes envueltos con moños perfectos y sintió una punzada en el estómago, no de hambre, sino de culpa financiera. Recordó que para comprar esos regalos había usado la tarjeta de crédito, comprometiendo el presupuesto de enero.
Había sacrificado la paz financiera de su hogar en el altar de solo para cumplir con la expectativa social. Me dijo llorando: «Pastor, compré cosas que mis hijos no necesitan solo para que no se sintieran menos que sus primos. Les estoy enseñando a amar el materialismo. Les estoy enseñando que el amor se mide en cajas, no en tiempo ni en palabras». Fue una confrontación brutal del Espíritu Santo. En cuestión de minutos, Dios desmanteló toda su celebración perfecta. Le mostró que lo que ella llamaba celebración era, en realidad, una distracción masiva diseñada por el enemigo para que una familia cristiana pasara la noche más significativa del año sin tener un solo momento de intimidad real con Dios. Y ahora yo te pregunto a ti, que me estás escuchando con el corazón acelerado, ¿cuántos ídolos disfrazados de fiesta tienes listos para esta noche? Mira la etiqueta de tu celebración. ¿Estás preocupado por el atuendo que llevarás porque quieres que te admiren? Eso es vanidad. ¿Estás preocupado porque compraste alcohol solo para el brindis, sabiendo que eso abre puertas al espíritu de contienda y estupor? Eso es rebeldía. ¿Estás estresado porque la comida no va a alcanzar o no va a gustar? Eso es afán y falta de gratitud. Ana comprendió que no podía seguir adelante con el guión que el mundo le había escrito. Comprendió que si quería que Jesús entrara desde el patio a su sala, tenía que limpiar el ambiente. No podía invitar al santo a un lugar contaminado. Pero el miedo la asaltó. Pensó en su familia. Si cambio todo ahora, se van a enojar. Mi esposo me dirá que estoy loca. Mis suegros dirán que soy una fanática religiosa que les arruinó la fiesta. El enemigo le susurró: «Ya es muy tarde, Ana. Todo está listo. No hagas un escándalo. Deja que pase esta noche y mañana pides perdón». Esa es la misma voz que te está hablando a ti ahora. No seas exagerado. Es solo una cena. No te compliques. Pero Ana recordó la mirada triste de Jesús en la visión. Recordó que él se estaba dando la vuelta para irse y supo que prefería 1000 veces arruinar la fiesta de los hombres que romper el corazón de Dios. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que llegaran las visitas, antes de que la inercia de la costumbre tomara el control. Y lo que hizo en la siguiente hora es un ejemplo de valentía que quiero que imites hoy, porque esa decisión no solo salvó su noche, salvó la atmósfera espiritual de su casa para todo el año que viene. Ana se quedó parada en medio de su cocina, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que tenía que actuar, pero también tenía sabiduría de Dios. Comprendió que el Señor no es un Dios de desperdicio ni de contienda. No le estaba pidiendo que tirara la comida que con tanto esfuerzo había comprado, ni que echara a su familia a la calle. Lo que Dios le estaba pidiendo no era que cancelara la cena, sino que cambiara el señorío de la cena. Tenía que bajar al yo del trono y sentar a Cristo. Tenía que transformar esa reunión social en un altar de adoración. Y lo hizo de una manera que quiero que escuches con atención, porque es exactamente lo que tú puedes hacer en los próximos minutos, sin necesidad de crear un conflicto, pero sí marcando una diferencia eterna. Lo primero que hizo fue ir a la sala, donde la lista de música mundana ya sonaba para ambientar. Sin decir una palabra, tomó el control remoto y apagó el ruido. El silencio llenó la casa por unos segundos. Luego puso música instrumental suave, adoración pura, de esas melodías que invitan a la paz y no al desorden. Solo con ese pequeño acto, la atmósfera pesada de estrés que había en la casa se rompió. Fue como abrir una ventana para que saliera el humo y entrara aire fresco. Luego hizo algo valiente. Llamó a su esposo y a sus hijos, que estaban en sus cuartos arreglándose. Les dijo: «Vengan a la sala un momento, por favor. Necesito hablar con ustedes antes de que llegue la abuela y los tíos». Su familia bajó extrañada. Su esposo la miró preocupado y le preguntó: «¿Qué pasó? ¿Se quemó la cena? ¿Falta algo?». Porque claro, en esta fecha siempre esperamos malas noticias logísticas. Pero Ana los miró con los ojos todavía rojos, pero con una paz que no tenía hacía horas, y les dijo: «No, la comida está bien, pero yo no estaba bien. Les pedí que vinieran porque quiero pedirles perdón». Su familia se quedó helada. Ana continuó: «Les pido perdón porque llevo semanas estresada, gritándoles, corriendo para que todo se vea perfecto. Les prometí una gran fiesta, pero me olvidé de lo más importante. Estaba preparando una cena para impresionar a las visitas, pero se me olvidó invitar al Señor Jesús a su propia casa. Y he decidido que esta noche las cosas van a ser diferentes. No vamos a cancelar nada.
vamos a comer rico y vamos a estar juntos, pero el orden de las prioridades va a cambiar ahora mismo. Ana me contó que su esposo, que a veces es un poco más frío espiritualmente, se quebrantó. Al ver la sinceridad de su esposa, el Espíritu Santo lo tocó. Él comprendió que también se había dejado arrastrar por la corriente del consumismo y la apariencia. Ahí mismo, una hora antes de que llegaran los invitados, Ana y su familia pequeña hicieron un círculo en la sala. No fue un culto largo y religioso, fue un momento de realineamiento. Ana oró y dijo: Señor, esta casa es tuya, esta comida es tuya. Te abrimos la puerta, perdónanos por dejarte en el patio. Hoy tú eres el anfitrión y nosotros somos tus invitados. Entra, Jesús, siéntate a la mesa con nosotros, que todo lo que hablemos, que todo lo que hagamos esta noche te agrade.